poesía está en todas las cosas de la vida. Cuando era Fiñe, yo no entiendo a esta gente, porque además tú sabes que el poeta generalmente cuando va a leer poesía lo lee en su tono, ¿no? Entonces, de buena primera, yo veía el programa, un chamaquito 7, 8 años, que coge que se pone en la televisión y ve un poeta que está hablando normal, que está hablando así como estamos hablando tú y yo, y de buena primera dice, bueno, voy a leer este poema, o alguien le pide que lea el poema, y el tipo dice, bueno, para ustedes este poema que se llama La tarde, ¿no? El tipo coge ese poema. Y o sea, cambia la entonación. A mí me parece Empieza a declamar. a declamar, a leer su poema como él lo siente. Entonces, para mí era como, no sé, yo lo veía en mi Guajirá, lo veía como que no entendía el performance, lo veía como falso, así. Decía, pero ¿por qué este hombre habla así? Si hasta ahora mismo él estaba hablando normal. Y entonces, para más desgracia, estaba atornillado por mis tíos, abuelos, por mi papá. Yo me acuerdo que mi papá se ponía a ver Te doy una canción, el programa aquel que era, salían los trovadores, Silvio, Pablo, y se ponía a ver los trovadores y dice, esta gente lo que hay es que mandarlo a picar caña, dejarse de tanta bobería con las canciones, no entiende, nadie entiende nada de lo que están diciendo, un carajo. Entonces yo crecí como creyendo que eso era como, no, o sea, no lo valoraba del todo, ¿no? No lo valoraba del todo. ¿Y tú, el primer recuerdo de la poesía tuya, de dónde, cómo salió? Mira, el primer recuerdo de la poesía mía, en este caso sí, en este caso es al revés un poco, porque en la casa, siempre como mi mamá es de Pinar del Río, siempre se oía, siempre estaban los domingos, desde que yo tengo uso de razón, palmas y cañas. Entonces, a mí, un muchachito, un niño de La Habana, de Jaimanita, increíblemente, contra todas las posibilidades, me encantaba el punto guajiro, me encantaba las décimas. Entonces tenía una abuela, por mi abuela, que también había que echarse todos los domingos palma y caña, pero yo no identificaba que eso era como poesía, o sea, eso era cantar en décima, lo cual sí me gustaba, pero sí, no, la poesía no lo identificaba como eso exactamente. Bueno, mi primer contacto viene con eso. Yo tenía una tía en San Diego de los Baños y yo iba para San Diego todos los años de vacaciones, desde que tengo uso de razón. Y entonces cuando empecé a escribir, me metí a las vacaciones allá en un bohío, en casa de la tía Victoria. La tía era poeta, ¿viste? Y entonces cuando empecé a escribir mis primeras letras, la tía me mandaba cartas desde San Diego a La Habana. Y ella me mandaba cartica, mi hijo, como tú ves, y me mandaba un poema. Y entonces, una vez me mandó un poema, y yo recuerdo esto porque yo tenía como 7 años, apenas yo empezaba a leer y escribir. Y entonces me manda un poema y en una carta diciéndome que fuera un buen niño, que siempre... Y entonces en esa carta me mandó unas décimas, un poema que decía, niño querido y ausente que vives en Jaimanita, junto a tu madrecita, que es tu cariño potente, muy lindo e inteligente te adora mi corazón y que por esta razón a ti te mando un abrazo. Para ti, Carlito Lazo, eres toda mi inspiración. Y entonces me decía que estudiara, que fuera un hombre de bien. A mí me gustaba la guitarra mucho y que un día tuviera una guitarra. Entonces mi mamá me dijo, bueno, ya tú sabes escribir y tú más o menos sabes lo de las décimas. Escríbele una décima a tu tía. A ver, y yo me senté ahí y empecé a hacer mi primer intento de poema a los 7 años. Y mi primer poema que le mandé a la tía decía así, decía, tía querida, recibí tu poesía, la que me dio mucha emoción al ver con el corazón todo lo que me decías. Me dices que estudie, estudio. Esos son mis ideales para complacer a la patria y a todos mis familiares. Y además, para el futuro, la patria me necesita ser un hombre de bien y tener mi guitarrita. Ese fue el primer poema que yo escribí a la tía. Después de eso, imagínate, la décima me gustaba y hacía décimas sin saber lo que era una espinela, lo que era una décima. Las hacía por lo que oía, ya esa cultura oral que uno toma y sabes más o menos, ya sientes cuando hay un octosílabo y sabes que ahí te pasaste sin tenerlo que estudiar, ¿no? Y entonces después, como a los 10 años, mi mamá se empata con una pareja, ¿no? Porque estaba divorciado mi papá hace años, un señor que era un poco mayor que ella, y a este hombre le gustaban las poesías. Y le gustaban las poesías de José Ángel Buesa.
Y entonces, y entonces, si tú me ves a mí a esa edad, yo aprendiendo, pasarás por mi vida sin saber qué pasaste. Al tipo le gustaban los tangos también. Y entonces yo era un chamaco con 10 años diciendo poemas de hueso y cantando tango. Estaba desfasado totalmente, ¿no? Mi hermano, que era mayor que yo, me pasaba por el lado, ¿verdad? Me decía, ¡hey, che! ¡Andate! Entonces, cuando aquellos ponían las películas de pantalla, unas películas que había en Cuba, un programa que se llamaba Pantalla a las 6 de la tarde, que eran películas argentinas viejas. Sí. Y entonces, pues, toda aquella cultura me ¿Sabes que a mí me gustaban esas películas, compadre? ¿verdad? A mí todavía me gustan esas películas que salen los viejos tangueros aquellos, Gardel, y el otro era Hugo del Carril. Hugo del Carril. A mí No, de películas me gustaba más Hugo del Carril que Gardel. Ya después, Gardel era más atrás, ¿no? exacto. Yo me echaba hasta brillantina en el pelo y andaba, tú sabes, andaba fuera de pico completamente, porque ya en esa época los chamas empezaban con los Bonnie M, con Hotel California, y yo andaba, sí, yo andaba con la guitarra, en las primeras canciones yo andaba, sí, soy así, ¿qué voy a hacer? Nací buen mozo y empalado para querer. Andaba yo con tango, compadre, pero y hablaba a veces como argentino y las palabras, y eso me llevó a tratar de leer, porque tú sabes que tú siempre lees y todo te cultiva, ¿no? Y entonces ahí, ese fue mi primer contacto con la poesía, más allá de la poesía campesina. Con la poesía fue Buesa, era esos poemas viejos que me decía mi padrastro, que a veces eran poemas tétricos, ¿no? Recuerdo me acuerdo con él tirado en la cama así, y él decirme, porque ya te digo, yo tengo buena memoria, y él decirme, apréndete esto, hijo. Decía, yo soy como las ruinas de un viejo campanario que siempre remembranzan quietud y vaguedad, y vivo como un cóndor de enfermo y solitario sobre las negras rocas de la fatalidad. Me Coño. siguen las macabras visiones del corsario, y del sepulturero me gusta su bondad, porque realiza siempre el fúnebre inventario de los que van de viaje para la eternidad. Imagínate ese tipo de poema. Yo ni sé de quién es, pero un poema romántico de eso, donde se exalta la muerte, la soledad. Y por ahí empecé yo a tratar de hacer poemas rimados. Por ahí empecé yo. Ya después, en el pre, ya entonces tuve acceso a otros poetas por las clases de literatura, y entonces empecé a conocer de otra poesía, ¿no? Y entonces fue cuando conocí a Neruda, a Nicolás Guillén, ya poesía más acorde, vaya, más acorde Serio, más moderna, más claro. Ya no era ese tipo de poesía tan antigua, pero la poesía siempre me fascinó. Me gustó estudiarla, me gustó de manera autodidacta, ¿no? Me gustaba aprender a hacer cómo se hace un soneto, qué cosa es un soneto, y entonces ponerme a escribir, y ya después, pues, sale sola. No es que sean buenos poemas o malos, sino que salieron así. Y donde quiera que he estado, he escrito un poema, donde quiera que después los he hecho canciones y para la familia, y le gustan, pero la poesía es una fuerza, es un río donde caben todos los sueños de los hombres y todas las ideas y todas las quimeras. Y es una cosa que se puede convertir en tantas diferentes cosas, y puede ser usar tantas metáforas, tantos lenguajes, que para mí es algo increíble. Para mí, el primer contacto con la poesía que me estremeció, que me dejó sentado, que me cambió la vida, es en secundaria básica. Estaba yo en secundaria básica y estábamos justamente en literatura dando todas estas cosas, los recursos literarios. Y bueno, yo lo estudiaba porque no había más remedio y porque, bueno, había que vencer la asignatura. Pero yo estaba totalmente convencido de que eso iba a estar bien lejos de mi vida. O sea, yo pensaba, no, yo no me voy a dedicar a esto, lo voy a aprender porque, para tener una cultura general y más o menos. Pero tú sabes que sobre todo en esa época, la literatura que se da y los ejemplos que se ponen eran como muy, muy clásicos.
Pero un día, en mi casa se recibió el periódico y un buen día me pongo a hojear el periódico y había un poema que yo me estremecí, me pareció incluso vulgar, me atormentó y lo llevé a la clase. Y cuando llegué, se lo puse de ejemplo a la profesora. Era un poema de Wichi Noveras. Bueno, se llama La suerte está echada. Dice, la suerte está echada. Se acabaron los poemitas lacrimógenos, las noches de insomnio, los 2 paquetes de cigarrillos al día, la falta de apetito, el mal humor, las miradas perdidas en el aire detrás de moscas invisibles y musarañas. Se acabaron los dibujitos abstractos en el mantel con la punta del cuchillo, la palidez, los polvorientos sonetos con estrambote de estilo de Navarro, las miradas ansiosas al teléfono, el mudo interrogatorio al cartero. A partir de hoy, todo va a cambiar. Te fuiste con tus lindos ojos azules. Mala suerte, que te vaya bien. Y los hermosos ojos azules te lo puedes meter en tu inolvidable culo. Decía, pero ¿cómo publicas esto? Te lo puedes meter en tu inolvidable culo, una cosa. O sea, a mí me parecía que era rocambolesco, que era una. Bueno, entonces lo llevé a la clase. Le digo a la profe que a mí me parecía. Le comencé diciendo que me parecía terrible que publicaran eso. Y cuando empiezo a leer el poema, antes que terminara, ella me dijo que por qué le parecía escandaloso si era un bello poema. Y empezó. Aprovechó el pie que yo le daba para comenzar la clase para ejemplificar el contenido de la clase, ¿no? Con el poema. Le pareció ideal para hacerlo. Y así estuvimos durante casi toda la clase hasta que al final yo le dije, profe, es que usted nunca me dejó leer terminarle el poema, ¿no? Y cuando dije como terminé el poema, ella pensó que era yo el que lo había escrito. Y me manda a buscar, tú sabes, me regañó. No, tú sacaste eso. Y yo le enseñé el periódico, ya lo vio. No, ella tampoco conocía a Wichi Noguera en ese tiempo, Rogelio. Lo ve, me devuelve el periódico. Cuando volvimos a la próxima clase, ella llegó y comenzó la clase con entonces el poema No soy un hombre puro. De Guillén. De Guillén. Oiga, compadre, y eso, o sea, ese sumatorio, esos 2 vagones, ¿no? Fueron, esas 2 locomotoras fueron como quien arrastraron los vagones de mi vida. Y ella dijo algo en clase que a mí me pareció maravilloso. La poesía es un acompañamiento de vida. La poesía no son solo palabras. Claro. La poesía es algo que te invade y que se parece a la vida. Mientras más se parece a la vida, más poesía es. Así mismo. Y entonces, no, a partir de ahí, me volví un cazador de libros de poesía. Así fue como le entré a la poesía. Mira tú, por el camino. Ya con 16, 17 años estaba en el pre y ahí unos amigos me regalaron un libro que casualmente, como coincidencia, es del mismo estilo de poesía que tú acabas de nombrar de Wichi el Pelirrojo, de Noguera, que es poesía coloquial cubana. Y el libro me lo regalaron, se llamaba Agradecido como un perro, y es uno de estos libros de Rafael Alcides, que cuando yo leía aquello, yo que siempre estaba atrás de la poesía y yendo a las librerías ahí en el Boulevard, siempre estaba atrás de eso. Y cuando leí aquello dije, coño, ¿quién es este poeta? Este tipo, porque decía las cosas así, decía las cosas de esa forma. Cuando tú estabas recordando el poema ese, el poema que él decía algo así, lo recuerdo, decía, se llamaba Que trata del canibalismo. Y decía, nunca, más o menos lo que recuerdo, dice, nunca entendí muy bien a mi siglo. Yo y al verte entrar de pronto con ese vestido criminal, me siento antropófago. Pero yo siempre fui antropófago, mujer, cordialmente antropófago. En mi estómago reposan los mejores muslos de Bayamo. Pero nuestro siglo es ciego. La gente muere de hambre a 2 pasos de su salvación. Trastabilea y muere de hambre buscando un cielo que está en la tierra. Y las parejas se buscan en la cama sin encontrarse. Y el hombre quiere meterse a su mujer dentro del pecho. Y la mujer quiere meterse a su hombre en los ovarios. Y lo que ambos quieren es devorarse y no se atreven. Y esa es la llamada incompatibilidad de caracteres. Pues sí, queridos míos,
personas que han estado muriendo de hambre frente al televisor, comiendo vacas, inmundicias innombrables, o no comiendo y muriendo de hambre sin televisor, dejando en cambio que las jóvenes señoras se pongan viejas y se echen a perder, desperdiciando, en fin, millones de toneladas de la mejor proteína. Ahora mismo hay en el mundo 4.000 millones de arrobas, de muslos, nalgas que debieran dar miedo, subutilizadas en el hogar, reliquias, recuerdos de familia que de todas formas se van a echar a perder. Y todo ello ¿en nombre de qué? No, por cierto, en nombre de una civilización que no ha resuelto los problemas fundamentales del espíritu. Porque dime, amor, mujer que hoy reinas en los sueños del poeta, bestia lila, yegua del crepúsculo, pedacito de pan con mantequilla del cielo, ¿dónde hallar la flor del pensamiento, incluida la música de Beethoven, que pudiera compensarme del sentimiento de no ser un dios y todo lo otro inefable que en mi alma sin duda dejaría la digestión de tus muslos? Ah, poseer el don, comerte en pequeños pedazos, lenta, perfecta, inolvidablemente crudos, y que al día siguiente volvieras a estar. Ese es el poema. Cuando yo leí aquello, yo dije, ¿qué coño es esto? Tú dijiste, me tengo que aprender esto de memoria, porque con esto voy a acabar con todas las tortillas que se me parezcan. Muchachos, fíjate, ya te digo, yo estaba más en la descarguita con la guitarra, eso, y cada vez que yo decía aquel poema me lo aprendí de memoria. Y estaba en una descarga con los amiguitos, con las jevitas, coño, y yo veía que las jevitas, ¿no? Teníamos 16, 17 años y se quedaban así, como, y todo el mundo, aquello era tremendo, compadre, tremendo aquello, aquella. Es que realmente Rafael Alcide tiene una cosa ahí tremenda, compadre, en la palabra, ¿verdad? Qué tipo tan... El propio poema, Agradecido como un perro, es un poema bestial, es una maravilla. Otro poema que a mí me... Yo creo que es uno de los poemas que más canciones me han inspirado, que ¿Verdad? es el poema sin duda, es un poema como si fuese un llamamiento ético, compadre. Lo descubrí cuando estaba en la universidad. Es el poema El Otro De Retamar. de Retamar, compadre. Eso es. Es pequeñito. Y luego cuando supe la historia del poema, me resultó más, por supuesto, más nutritivo para mi corazón. Tú sabes Pero, que, perdona que te interrumpa un momento, tú sabes que ese poema, cuando yo lo he recitado a mi esposa, tú sabes, yo no recito, declamo por ahí, ¿no? Pero le leo algo a mi esposa, ese poema yo lo recito y se me rompe la garganta de emoción pensando en cómo escribió ese poema y aquel que a quien le escribe ese poema. Para mí es tan importante porque es el poema que me ayudó a quitarme de arriba ese pensamiento tan nefasto del egoísmo con el que muchas veces nos van educando dentro de la lógica del hombre que se construye a sí mismo. O sea, tú tienes que construirte a ti mismo. Tú eres un hombre que cuando logres algo es porque nadie te lo regaló. O sea, tu talento es tuyo, no es de nadie te regaló ese talento. Tú brillas porque Dios te puso ese talento en el corazón y olvídate. Aquí en los Estados Unidos le llaman, creo que he leído, le llaman the self-made man, como el hombre. Tú eres exactamente. Óigame, compadre, y ese poema me recuerda que eso es una gran falacia. O sea, fue el primero que me hizo darme cuenta que era una gran falacia, porque tú estás parado encima de otras muchas vidas, y no serás más que con suerte, no será más que el escalón para otras vidas. Así mismo, así mismo, así mismo. Ese poema es estremecedor, bro. ¿A quién debo la sobrevida? Sobre quién estoy aquí, quién puso su corazón por mí, quién recibió la bala que era para mí. ¿Y cuántas veces al día pasamos por eso? ¿A quién por desgracia arrolló el carro que probablemente 5 minutos antes me hubiese tocado a mí? Mira,
de cuántas cosas. Y no me desvío mucho del tópico aquí de la poesía, pero yo llevo aquí en los Estados Unidos casi 30 años y me siento orgulloso de verdad de lo que he logrado en términos de mi vida, ¿no? De estudiar, es decir, he logrado sueños materiales y me siento feliz con mi vida, ¿no? Y con mi familia y todo. Y a veces, incluso empecé a estudiar cuando tenía ya 40 años. Es decir, vine de Cuba con el preuniversitario y nunca estudié por razones, tú sabes, trabajo, mil cosas. Pero después de que vine de la guerra de Irak, empecé a estudiar y alcancé cosas que no pensé nunca en mi vida que iba a alcanzar. Ni siquiera cuando estaba en el pre. Pues yo cuando estaba en el pre no tenía deseo de estudiar. Había mil factores en mi vida que yo no quería estudiar, ¿me entiendes? Yo no quería ir a la universidad ni nada de eso. Y entonces, cuando ahora he estudiado en los últimos 15 años, llevo estudiando 15 años, vaya, llevo yendo a la escuela hace 15 años. Y hice 2 licenciaturas, 2 maestrías, estoy terminando un doctorado y me dice gente, amistades, a veces me dicen, coño, lo que tú has logrado, tú, ese es el esfuerzo solo tuyo. Pero cuando yo me pongo a reflexionar, recuerdo eso que tú me estás diciendo ahora. Es decir, esto que yo soy hoy, esto que yo he logrado, este camino que he recorrido, no hubiera sido posible. Siempre, cada vez que pienso en eso, y te digo esto y me emociona, fíjate, pienso en Jaimanita, en mis vecinos, en la gente que me tendió la mano, en el vecino, el señor del lado que estaba siempre ahí, en mis amigos, en la gente, en los vecinos, en mi familia, en toda esa gente que construyeron ese andamiaje para que yo pudiera andar por la vida y afrontara los golpes y me enfrentara a las cosas que tenían que enfrentarme gracias a aquella infancia. Y entonces siempre le recuerdo a la gente, no. Si me vas a decir a mí un halago, ojalá se le pudiera dar o a mi madre, o a mis padres, o a mis vecinos, o al barrio, o a los compañeros de la escuela, o al maestro aquel que se sentaba conmigo cuando yo vivía solo en La Habana y yo tenía 16 años, Rolando Ardiles, maestro de geografía. Y yo estaba un poco apartado porque mi mamá se había ido del país, me miraban un poco raro, tenía relaciones con mi madre y Rolando Ardiles me decía, mijo, ven para acá que tú vas a ver que la vida es buena, y compartí un pan con tortilla conmigo. Y entonces cuando yo doy mis clases con los muchachos de aquí, siempre pienso en eso, porque sin eso no hubiera habido... Esa fuera el fertilizante, esa fue la tierra que dio este fruto o este árbol imperfecto, ¿verdad? Y entonces el poema que tú mencionas de Retamar, pues es eso también, ¿no? Es pensando a todos los que a veces no le agradecemos y le tenemos tanto que agradecer, ¿no? Exactamente. Fíjate si eso que tú dices es así, que en Guantánamo, bueno, yo tengo la dicha de ser guantanamero. Guantánamo, para mí uno de mis orgullos más tremendos fue aprender a ser guantanamero. Yo aprendí a ser oriental, a ser guantanamero. Yo creo que fue la pelota que me enseñó a ser oriental. Porque en el tiempo que me tocó a mí se hizo una serie selectiva en la que los equipos de Santiago y Guantánamo se unían y hacían un equipo que se llamaba Serranos. Serrano es el equipo de mi corazón. O sea, hay quien tiene los Yankees de Nueva York, hay quien tiene Industriales. Serrano es el equipo de mi corazón. Yo siempre digo que yo tengo la desdicha de que las cosas que yo soy un hijo de la nostalgia. Porque la universidad en la que estudié ya no existe. Porque el pre en el que estudié ya no existe. Porque la secundaria en la que estudié ya no existe, ya no es una secundaria. Fíjate tú, la primaria en la que estudié ya no es una primaria. Y el equipo de pelota de mis sueños ya no existe. Ya no existe. No existía. Era el equipo de Pacheco, Quindelán, Lescalle, de Jorge Luis Alemán, de WGT. Bueno, los peloteros de aquella época, que además comenzó la serie siendo un equipo muy pequeño y terminó siendo campeón 2 veces consecutivas. Entonces, ese ser campeón, ese orgullo oye, hay que ver lo que pasa en una provincia cuando gana el equipo de la provincia. ¿No? Es un terremoto lo que sucede. Es un terremoto lo que sucede.
Pero fuera de eso, yo no sentía el menor orgullo por mi territorio. Cuando me fui a estudiar a la universidad, un amigo me regaló el linario erótico de Regino Eladio Botti. Y una profesora me vio leyendo el linario erótico de Regino y me preguntó, qué chévere, qué bien, qué bueno que estás leyendo eso. Y me explica quién es Botti. Y me dice, debo decirte que estás leyendo al tipo de la vanguardia intelectual de Cuba en la década del 10 al 20, por ahí. Ese tipo era el top de la literatura y era un tipo que vivía en Guantánamo.